Hola, me llamo Carmelo y esta es una nueva historia para dormir. Ponte cómodo, relájate y disfruta de la historia. Ana se dejó caer contra el respaldo del sofá de la sala de médicos. Menos mal que al menos allí podía sentarse un momento y respirar. Todo el día de pie, y encima parecía que aquella tarde solo traían pacientes para su servicio. 6 ingresos nuevos en la planta, y todos bastante graves. Tal vez su madre tuvo razón desde el principio. No debería haber elegido cirugía. Dermatología, medicina estética o incluso odontología. Pero no. Se enamoró de la cirugía en el primer curso, cuando empezó a ir a un seminario de la facultad y comprendió que aquello era lo que quería hacer el resto de su vida. A veces Ana lamentaba haber tomado justo esa decisión. Su trabajo le quitaba demasiadas fuerzas, demasiados nervios, demasiadas noches sin dormir. Los familiares de los pacientes montaban escándalos casi a diario. Las auxiliares nuevas necesitaban vigilancia constante porque si te descuidabas, se olvidaban de una pauta o lo confundían todo. Y luego estaban los enfermos, que esperaban del médico no solo un tratamiento, sino también una palabra amable y un poco de consuelo. Y sin embargo, Ana no pensaba marcharse, al menos de momento. Aunque su marido, David, no dejaba de insinuar que aquel trabajo no era propio de una mujer. A veces le remordía la conciencia. Pobre David, con la mujer siempre fuera de casa. A veces ella dormía 12 horas seguidas después de una guardia agotadora y otras veces pasaba 2 días enteros en el hospital. Era lógico que David no estuviera contento con aquel arreglo. De ella no iba a esperar ni comidas calientes cada día ni camisas planchadas. Y encima, las conversaciones siempre acababan en la misma operación de turno o en el relato de algún caso complicado que había llegado por urgencias. Pero ¿qué se le iba a hacer? Él la había elegido así, enamorada de su profesión y acostumbrada a ella. Bromeaba a veces. Decía que los médicos tenían 2 matrimonios, uno con la persona y otro con el hospital, y que él siempre iba en segundo lugar, por detrás del quirófano y del jefe de servicio, ese doctor Vidal que la veía más horas que él mismo. Y ella se indignaba y le decía que no dijera tonterías, que lo quería, que el trabajo solo era trabajo. Ana se estiró, bostezó a gusto y miró el reloj de la pared. Casi las 9 de la noche. El día había pasado volando. Ahora podría tomarse un té, pasar una última vez a ver a sus pacientes antes de dormir, y si tenía suerte, dormir 1 hora o 2. Claro que, si traían otra apendicitis aguda, tocaría correr al quirófano. En el bolsillo de la bata sonó el teléfono. David. «Hola», sonrió ella. «¿Cómo sobrevives sin mí?» «Ya me he acostumbrado a estar sin ti». Por el tono, Ana supo que él también sonreía. «He vuelto del trabajo. He cenado. ¿Y a ti no te sueltan a casa por casualidad?» «No. ¿Por qué iban a soltarme?» Suspiró Ana. «Volveré por la mañana, si no pasa nada, como siempre». «Duerme algo, anda», dijo David con dulzura. «Que si no eres capaz de acabar hecha polvo». Ana asintió, aunque él no podía verla. Sí. Una vez, después de una guardia durísima, se desmayó en el autobús. Sencillamente se le había olvidado comer, y ese fue el resultado. David se asustó de verdad, le suplicó que lo dejara. Le decía que se buscara algo tranquilo, una clínica privada, cualquier cosa sin aquel ritmo de locos. Pero Ana no lo dejó. Menuda cosa, una bajada de azúcar, le pasa a cualquiera. Solo que su marido le recordaba una y otra vez aquel episodio, y a ella le daba un poco de vergüenza. «Dormiré, te lo prometo. Un beso». «Que tengas buena guar». «No lo digas», exclamó Ana. «¿Es que no te acuerdas?» «Perdona», se rió David. «A veces me sorprende lo supersticiosa que eres». Ana colgó y puso los ojos en blanco. ¿Cuántas veces se lo había dicho? Que a los médicos jamás hay que desearles una buena guardia. Y mucho menos una noche tranquila.
Antes ella tampoco creía en esas cosas, pero resultó que, en cuanto David pronunciaba las palabras prohibidas, la noche se convertía en un desastre. O traían 3 abdómenes agudos seguidos, o algún paciente se complicaba después de la operación. Ana se quitó las bailarinas ya deformadas y subió los pies al sofá. Qué bien se estaba, simplemente sentada, sin preocuparse por nada. Quizá David tuviera razón, quizá debiera dejar aquel trabajo. Pero no ahora. Dentro de unos años, cuando aquel cansancio se volviera su compañero permanente, cuando los pacientes dejaran de despertar en ella compasión y empezaran a irritarla con sus quejas. Ana había visto ese desgaste en algunos colegas y temía que a ella le pasara lo mismo. Pero por ahora era joven, estaba llena de fuerzas, sus conocimientos servían a la gente. Y eso significaba que estaba en su sitio y que no tenía derecho a marcharse. Ana, hola. En la sala entró con paso rápido Marta. Marta tenía 1 año menos que Ana y también había elegido la medicina. Las dos se hicieron amigas enseguida. Ambas adoraban su profesión y ambas habían tenido que enfrentarse a la incomprensión de colegas que consideraban que la cirugía no era cosa de mujeres. Marta se dejó caer en el sofá al lado de Ana y se quitó el gorro. Los rizos oscuros le cayeron sobre los hombros. «¿Y tú qué haces aquí?», se sorprendió Ana. «Si hoy libras». «¿No te lo ha dicho el jefe?», preguntó Marta. «Lo llamé esta mañana. Le pedí que me hicieras el turno de 12 horas de hoy y la guardia de mañana, y que tú harías la mía el 22. ¿Puedes? El doctor Vidal tiene una cabeza de chorlito». El doctor Vidal era el jefe del servicio, un hombre bastante bonachón, a veces demasiado blando con sus subordinados, pero respetado por todo el equipo. Un cirujano con experiencia, con cientos, puede que miles, de operaciones exitosas a sus espaldas. Trataba con mucho cariño a los médicos jóvenes y estaba siempre dispuesto a compartir con ellos lo que sabía. Solo tenía un defecto importante, uno muy propio de mucha gente con talento. Era despistado. Prometió arreglarlo. Ya deberías estar recogiendo para irte a casa. ¿Y ahora qué hago? Marta parecía disgustada. A Ana le pareció que estaba a punto de llorar. ¿He venido para nada? Miró a Ana con esperanza. ¿O al final sí puedes? ¿Qué ha pasado?, preguntó Ana. Ay, Ana, no te lo vas a creer. El mío vuelve antes de tiempo. Hemos decidido casarnos ya. Hemos pedido cita en el juzgado. Así que el 22 es mi boda. Ana sonrió. Marta estaba enamorada de un marinero de la Armada. Se veían poco, pero eso solo alimentaba la pasión entre ellos. A veces se reían de Marta. Le decían que un marido embarcado meses enteros era la suerte de cualquier esposa. Pero a Marta eso más bien la entristecía. Le confesaba a menudo que echaba de menos a su chico de una forma insoportable y que solo el trabajo la salvaba. Meses sin verlo. A veces sentía que un poco más y perdía la cabeza, que pensaba en dejarlo, pero que no podía, porque era una felicidad tan grande. Y luego pensaba, ¿y si nos separamos? Y ahora habían decidido casarse, y en el camino hacia su felicidad solo se interponía una guardia. No. Ana no podía permitir de ninguna manera que Marta se quedara sin boda. Te la cubro, no hay problema. Sonrió. ¿O sea que me dejas ir? Ana, eres un cielo. Marta abrazó a Ana y la besó en las 2 mejillas. Ve con tu marido, que yo me apaño aquí. Solo voy a pasar a ver a los míos, a despedirme y a desearles buenas noches. Y no te olvides de darle un beso a David. Marta se quitó la cazadora y sacó del armario la percha con el pijama azul de quirófano y la bata. ¡Corre! Gracias. Te debo una tarta. 1 hora después, Ana estaba en la entrada del hospital, respirando con gusto el aire frío. Adoraba el invierno. Le encantaban las fiestas de Navidad. Siempre elegía con ilusión los regalos para su marido, sus sobrinos y su madre. Qué pena.
Ya no podía regalarle nada a su madre. Había muerto hacía 4 años. Ana acababa entonces de terminar la carrera y creía que cualquier enfermedad podía vencerse. Pero se equivocaba. El tumor cerebral se lo encontraron demasiado tarde y ya era inoperable. Ana estuvo a punto de dejar la medicina, decepcionada de su profesión. Pero al final decidió quedarse y no se arrepintió ni un solo minuto. Ana se ajustó la bufanda de rayas y se dirigió con paso rápido hacia la parada. Esperaba llegar al último autobús. Si no, tendría que gastar en un taxi, y eso no entraba en sus planes. El autobús llegó a los pocos minutos. Contenta de su buena suerte, Ana se sentó junto a la ventanilla. Los escaparates ya empezaban a decorarse para Navidad, y el ánimo de la mujer mejoró todavía más, lo que se iba a alegrar David cuando la viera. Toda una noche y al día siguiente libre. Podría limpiar con calma, pasarse por las tiendas, preparar esa lasaña que a él tanto le gustaba. Ana se bajó en su parada. Hasta casa tenía apenas 5 minutos. Caminaba despacio, disfrutando del brillo de la nieve bajo las farolas. Qué bien se estaba en invierno y en Navidad. Lo único malo era que en las fiestas el hospital se llenaba más que de costumbre. La gente aburrida empezaba a beber, y de ahí los problemas de páncreas y de vesícula. Y las comidas cargadas de mayonesa tampoco le hacían bien a nadie. Por cierto, tenía que leer con atención aquel artículo sobre colecistitis aguda que había encontrado hacía poco. Ana se frenó a sí misma, otra vez pensando solo en el trabajo. Un poco más y David de verdad la dejaba por otra, por una capaz de pensar en algo que no fueran las enzimas y las obstrucciones intestinales. Y ahí estaba su portal. Ana abrió y subió a pie al segundo piso. Se entretuvo un instante. Qué manía la suya de no dejar las llaves en su sitio, sino de lanzarlas dentro del bolso. Siempre se reñía a sí misma por eso, pero era una costumbre. Ana abrió la puerta con cuidado. Seguramente David ya se había acostado. Quería darle una sorpresa. Desvestirse en silencio y meterse en la cama junto a él. De pronto, Ana oyó unos ruidos. ¿Qué era eso? ¿Estaba viendo la tele? Los sonidos daban a entender, sin lugar a dudas, que David estaba viendo una película de contenido no apto para menores. Ella se quedó helada. No, aquello no era la televisión. Los sonidos que venían del dormitorio eran demasiado reales. Y esa voz de mujer, demasiado conocida. Cristina. Cristina con la que había ido al colegio. No, no podía ser. Ana notó de repente un mareo fortísimo, igual que cuando se desmayó en el autobús. No, no podía permitirse perder el conocimiento. Dio un paso, y luego otro. Las piernas se le volvieron de plomo. Los sonidos se hicieron más fuertes. Ana agarró el pomo de la puerta y tiró de golpe, y vio lo que menos habría querido ver en el mundo. Solo estaba encendida la lamparita, aquella lámpara suya favorita, comprada en una tienda cara de decoración. Tenía forma de candelabro con varias velas, cuya llama imitaban unas bombillitas LED. A Ana le encantaba esa lámpara, y David siempre refunfuñaba diciendo que no valía la pena gastarse tanto dinero en ella. El hombre y la mujer estaban tan absortos que al principio no repararon en Ana. De pronto un grito atravesó la habitación. ¡David! Él se giró bruscamente. En su cara apareció una extraña mezcla de miedo. Era, en efecto, Cristina. Cristina, su única amiga, con la que un día compartió pupitre, con la que hacía novillos, con la que iba al cine. Cristina estaba casada, aunque no dejaba de quejarse de que su marido no le prestaba atención y ganaba poco. Pero, ¿acaso eso era motivo para meterse en la cama del marido de otra? ¿Has vuelto?, preguntó David. Era la pregunta más estúpida de todas las posibles. A Ana casi le dio risa. ¿Qué quería que le contestara? ¿Que no, que seguía en el hospital? Ana asintió, sin apartar la vista de David y de Cristina.
Cristina se subió la sábana casi hasta la barbilla, como intentando protegerse. Pero miraba a Ana con cierto desafío, como diciendo, mira, me ha elegido a mí y no a ti. Lo has entendido todo mal. David se incorporó, cubriéndose con la punta de la sábana. Ana, espera, vamos a hablar. Ha sido una casualidad. ¿Una casualidad? ¿Habéis venido aquí por casualidad y os habéis puesto por casualidad a hacer lo que hacíais? Aquí conviene detenerse un momento. El pánico, hay que decirlo, es algo completamente normal, también para un médico. Pero en caliente, cuando la sangre hierve, se cometen muchos errores. Por eso hay que darse un tiempo para el pánico. 10 segundos exactos. 3 inspiraciones, 3 expiraciones. La adrenalina baja y uno empieza a pensar con más frialdad. Eso decía siempre el doctor Vidal. 10 segundos no cambian nada, pero permiten ordenar las ideas. Y me pregunto, mientras escuchas esto, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? En esos primeros 10 segundos, cuando el suelo desaparece bajo los pies. ¿Habrías gritado o te habrías quedado, como ella, en un silencio helado? David, me voy. Ana se sorprendió de lo tranquila que sonaba su propia voz. Las cosas las recojo luego. Se dio la vuelta y salió al pasillo. ¡Espera! David corrió tras ella. Ana se giró. Él ni siquiera se había vestido. Seguía allí, de pie, desnudo y avergonzado, mirando a la pared. ¿Qué quieres que espere? No te vas a hundir, prometió Ana, y salió por la puerta. Solo en la calle se dio permiso para llorar. Las lágrimas se le congelaban en las pestañas, convertidas en diminutos carámbanos sobre las mejillas. ¿Y a dónde iba? Su madre ya no estaba. Si hubiera encontrado en la cama con su marido a otra mujer, y no a Cristina, habría ido a casa de Cristina. Pero esa opción quedaba descartada del todo. No iba a pasarse la noche entera vagando por las calles. Solo quedaba una posibilidad. Ana miró el reloj. Casi medianoche. Ya no había transporte. Existía un autobús nocturno, pero habría que esperarlo mucho. Se ajustó la bufanda, se caló el gorro y echó a andar despacio en dirección al hospital. David decía que el trabajo se le había convertido en un segundo hogar. Al volver a la planta, Ana encontró a Marta en la sala de médicos. Estaba sentada, concentrada, rellenando papeleo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Marta extrañada. ¿Se te ha olvidado algo? Ana se dejó caer en el sofá. Comprendió que si decía una sola palabra, rompería a llorar como de niña, cuando corría a casa a quejarle a su madre de sus problemas y sus penas. Solo que ahora nadie le acariciaría la cabeza, ni le diría que era una niña fuerte y que sería capaz de superarlo todo. Nadie la besaría en la frente. Ya no tenía a nadie. Ni madre, ni marido, ni amiga. Y Ana se echó a llorar, tapándose la cara con las manos. Marta se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Dime, cuéntame. A lo mejor puedo ayudarte en algo. ¿Te has peleado con tu marido? No me he peleado, dijo Ana con dificultad. Me estoy divorciando. ¿Qué ha pasado? Cuando Ana terminó de contarlo, Marta la miró con cuidado a los ojos. A lo mejor tienes que hablar con él. Le pasa a mucha gente. ¿Hablar de qué?, exclamó Ana. A mí no me pasa, ¿sabes? Yo no me meto en camas ajenas. Ana, pero aún así. ¿Tú al tuyo se lo perdonarías si lo pillaras así? Lo mataría, respondió Marta con dureza. Pues eso, asintió Ana. Las dos se quedaron calladas. Chicas, ¿qué hacéis aquí sentadas? Venid a tomar un té, que es el cumpleaños de Elena y ha traído un bizcocho. Se asomó a la sala purificación, una de las enfermeras.
La mujer pasaba ya de los 60, pero seguía trabajando en el hospital. Bondadosa, de manos hábiles y voz suave y tranquila, era la favorita de los pacientes. Ana la quería por su capacidad de aliviar el sufrimiento de los enfermos más graves, una capacidad que ella misma también poseía. La expresión de purificación cambió de golpe en cuanto vio a Ana con la cara llorosa. «Ana, hija, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho daño?» Ana suspiró. No le apetecía contarle también a Purificación lo de la infidelidad de su marido, pero Marta lo hizo por ella. Ha pillado al marido con otra. Marta, ya de paso se lo contamos a todo el hospital. Ana frunció el ceño. Perdona. Se cortó Marta. Da igual. Ana hizo un gesto con la mano. De todos modos, se enterarán enseguida. Aquí las noticias vuelan. Ay, mi niña, pero qué barbaridad. Purificación se sentó junto a Ana y la miró con compasión. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Ana clavó la vista en sus propias manos. De verdad que no lo sé. Ahora mismo tengo la cabeza vacía. Ni siquiera siento nada. Ven, vamos a hablar. Lloras un poco y luego pensamos qué hacer. De pronto, a Ana le entraron unas ganas enormes de dormir, de hundirse en un sueño profundo, de olvidarlo todo, aunque solo fuera un rato. A lo mejor por la mañana lo ocurrido le parecía algo sin importancia, o por algún milagro aparecía la solución a su problema. O se despertaba y resultaba que David y Cristina, a la luz de su lámpara favorita, solo habían sido un mal sueño. Ana asintió. Está bien, hagamos eso. Después de tomarse el té, Ana se desnudó y se acomodó en el sofá de la sala de médicos. Marta le puso una inyección de un calmante y a los pocos minutos se quedó dormida, mirando por la ventana los copos de nieve que caían despacio sobre la tierra. Su madre decía que en vísperas de Navidad ocurren los milagros, alcanzó a pensar. Al despertar, Ana encontró 15 llamadas perdidas de David. ¿Devolverlas? ¿Y qué iba a decirle? No tenía ninguna gana de hablar con su marido. Le explicó brevemente la situación al jefe de servicio, algo así como que tenía problemas familiares y que estaba dispuesta a trabajar sin días libres, pero con derecho a descansar por la noche. El doctor Vidal aceptó y, para gran alivio de Ana, no se puso a preguntarle qué había pasado. Solo le dijo que podía contar con cualquier ayuda por su parte. Ana se lo agradeció de todo corazón. Pasó casi 3 días seguidos en el hospital. No sabía qué hacer después. Volver a casa era algo en lo que ni siquiera quería pensar de momento. Hablar con David, no se imaginaba de qué podría hablar ahora con él, como no fuera del divorcio. El divorcio. Cuánto había temido que aquello ocurriera en su familia. Ella siempre había soñado con un único amor, uno para toda la vida, y creía que David era esa persona con la que envejecería, con la que criaría a sus nietos. Soñaba con una casita en el campo donde algún día vivirían, disfrutando del silencio y la calma. ¿De verdad sus sueños no iban a hacerse realidad con David? A David lo había conocido en cuarto de carrera. Fue un encuentro casual. Sus compañeras la convencieron para ir a una discoteca. Ana pisaba pocas veces los locales nocturnos. Prefería quedarse empollando los manuales, machacando anatomía patológica o medicina interna. Pero aquel día decidió ir. Se puso su mejor vestido, se maquilló de una forma tan llamativa que apenas se reconoció en el espejo. Y David se fijó en ella y la invitó a una copa. Bailaron toda la noche, y luego él la acompañó a casa. Poco acostumbrada al alcohol, Ana se achispó enseguida. Bromeaba mucho, se reía, iba de la mano de David, e incluso se atrevió a darle un beso en la mejilla en el portal. Él le pidió el número de teléfono al despedirse, y la llamó ya al día siguiente. A Ana le dio vergüenza su comportamiento. Estaba segura de que David se había formado de ella una idea equivocada, y en parte tuvo razón. No me imaginaba que una futura médica pudiera ser una chica tan guapa.
se rió él en la primera cita. Ana se enamoró de él rápido. Alto, atractivo, sonriente, seguro de su propio encanto. Él ya había terminado los estudios y trabajaba de comercial. A Ana le decían muchas veces que a un marido conviene buscarlo entre los del gremio, porque solo otro médico podría aguantar aquel horario de locos, solo otro médico soportaría los relatos de pacientes y de los días de hospital. Pero Ana no lo creía. Pensaba que para el amor verdadero no puede haber obstáculos, y le parecía que a David lo unía a ella justamente eso, un amor verdadero, uno para toda la vida. Y mira cómo había terminado todo. De verdad que debería haber buscado marido entre sus compañeros de facultad. A esos no les habría dado tiempo a serle infiel, porque ella o estaba de guardia, o durmiendo después de una guardia, o intentando resolver en un solo día todas las tareas domésticas acumuladas. Ana no se imaginaba qué hacer a partir de ahora. El divorcio, por supuesto, era una cuestión resuelta. Sencillamente no podía seguir con un hombre que le había sido infiel, y encima con su amiga, en su propia cama de matrimonio, y a la luz de la lámpara que ella tanto quería. Solo que no sabía qué hacer después. Le parecía que sencillamente no podría seguir viviendo en aquella ciudad. Allí todo la recordaba a David, sus rincones favoritos, las calles por las que paseaban de la mano. ¿Cuánto tiempo necesitaría para olvidar todo aquello? Le parecía que una eternidad. Y no podía pasarse el resto de sus días en el hospital. El plan cuajó por sí solo. Tras la muerte de su madre, Ana había vendido su piso. Por suerte, el dinero seguía intacto en su cuenta. Debería bastarle para el principio. Y de su abuela quedaba una buena casa en un pueblo. Habían querido venderla e invertir en una vivienda nueva y común, pero nunca encontraban el momento. Ana ansiaba calma, tiempo para pensar. Y todo eso podía encontrarlo en aquel pueblecito donde pasaba cada verano con su abuela. La idea del pueblo no le daba tregua. Recordaba el bosque, el río, las salidas a por setas. Y qué bien se estaba allí en invierno. Ella y su abuela se sentaban juntas junto a la lumbre y luego tomaban té con mermelada de frambuesa. En la mesa había un mantel de ganchillo tejido por su abuela. Sobre el mantel, una tetera panzuda de rayas azules, y al otro lado de la ventana caía la nieve. Se sentía tan a gusto, tan calentita, tan protegida como nunca en la vida. Le contó sus planes a Marta. ¿Y vas a dejarlo?, preguntó ella. ¿Y nosotras qué? ¿Cómo vamos a estar sin ti? Y vosotras sin mí. Descanso un par de meses, ordeno las ideas y luego vuelvo. Y ya veremos. Respondió Ana sin concretar. Pero mira bien lo que haces. ¿Y con David qué? Me divorcio de David. ¿Y no lo echarás de menos? No, no lo echo de menos. A Ana la sorprendía ella misma no añorar en absoluto a su marido, como si todo su amor se hubiera acabado en el instante en que lo pilló en la misma cama que Cristina. No había añoranza, solo había decepción, rencor. No quería volver a verlo ni a hablar con él. Si la cuestión del divorcio se pudiera resolver sin comparecer, sin duda lo habría hecho así. Su primer impulso fue huir, esconderse en la sala de médicos y esperar a que él se marchara. No iba a esperarla eternamente, pero decidió actuar como una persona adulta. «Ana, vamos a hablar», dijo David en voz baja cuando ella se acercó a él. «Vamos a hablar», respondió Ana, procurando que su voz sonara lo más indiferente posible. David bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con la correa de la bolsa que llevaba al hombro. «Fue un error», murmuró apenas audible. «Un gran error, y te pido perdón». «¿Qué fue un error?». Ana se colocó nerviosa un mechón detrás de la oreja. ¿Lo que nos pasó a todos? A todos, que yo sepa, no nos pasó nada. ¿Te pasó a ti? ¿Y cómo? La voz de David subió de tono. Ana se estremeció. ¿Yo qué tengo que ver? ¿La metí yo en la cama? No, tú no, frunció el ceño Ana. Pero parte de la culpa fue tuya, soltó él de repente.
¿Mi culpa? Ana no daba crédito. ¿Lo dices en serio? Del todo. ¿Crees que a mí me gustaba todo esto? Nunca estabas en casa. No eras una esposa, eras un fantasma. Se supone que estás, pero no te veo. David dio un paso adelante. Ana retrocedió un poco. Se le encendió la cara, se le tensó la mandíbula. Y entre nosotros, soy un hombre normal, y quiero una familia normal, no todo esto. La casa siempre patas arriba, la comida a domicilio. Sencillamente no te veía. ¿Quién iba a aguantar eso? Y aquí conviene señalar algo. En estos casos casi nunca hay un único culpable, cierto, pero hay una diferencia enorme entre explicar una situación y usarla como coartada. Cuando alguien, después de traicionar, no dice perdóname y ya está, sino perdóname, pero en realidad me obligaste tú. No está pidiendo disculpas. Está trasladando el peso con mucha suavidad a los hombros del otro. Y funciona, porque quien recibe ese mensaje muchas veces empieza a dudar de sí mismo. Y me pregunto, ¿tú has notado alguna vez cómo una disculpa puede llevar dentro, escondido, un reproche? ¿Cómo un lo siento puede convertirse, casi sin que te des cuenta, en un tú tienes la culpa? ¿Y por qué no me lo dijiste? Se podía haber hablado, pero no así. Ana casi se puso a gritar. Una limpiadora que pasaba los miró sorprendida. ¿Y cuándo iba a hablar contigo? Lo intenté, y más de una vez. David apretó los puños. A Ana le entró miedo. Tuvo la sensación de que un poco más y él la agarraría del brazo. Y lo único que oía era trabajo, trabajo, enfermos, operaciones. Mira qué apéndice le hemos quitado a fulanito. Y yo soy un hombre normal, ¿entiendes? Oye, hombre normal, susurró Ana. No grites, que vas a asustar a los pacientes. ¿Quieres que se junte aquí todo el personal? Perdona. David bajó la voz. Es que, si crees que toda la culpa es solo mía, te equivocas. En estas cosas siempre hay dos culpables, y tú también tienes tu parte de responsabilidad. Ana cerró los ojos e hizo 3 inspiraciones y 3 expiraciones profundas. Luego dijo despacio: Está bien. Estoy dispuesta a compartir contigo la responsabilidad. Entonces, Ana, vuelve, propuso David de repente, que parecemos niños. No, no vuelvo. Ana miró por la ventana, que ya habían decorado con copos de papel recortado. Contigo no vuelvo. Más que nada en el mundo deseaba echarse al cuello de su marido, besarlo, sentir sus brazos rodeándole la cintura, apoyarse en su pecho, desahogarse, perdonar y olvidar lo ocurrido como si fuera una pesadilla, que todo volviera a ser como antes. Despertarse juntos, soñar juntos con el futuro, o simplemente quedarse abrazados antes de dormir. Pero sabía perfectamente que eso ya no volvería a pasar nunca. ¿Cómo vivir con una persona en la que ya no confías? Aunque volviera, cada vez que llegara a casa temería entrar en el dormitorio y encontrarlo con otra mujer. Te vas a arrepentir, suspiró David. Ana se quedó callada un poco más. Luego miró a su marido directamente a los ojos. Dale recuerdos a Cristina. Se dio la vuelta con brusquedad y se encaminó hacia las puertas del servicio de cirugía. «Se los daré», le gritó él a la espalda. «Ella, a diferencia de ti, sí sabe lo que necesita un hombre». «Me alegro mucho», susurró Ana. Las puertas del servicio se cerraron. Ella llegó hasta el control de enfermería y rompió a llorar, con la cabeza apoyada en los brazos. 2 días después presentó la baja voluntaria, y una semana más tarde se marchó al pueblo donde un día vivió su abuela. Marta la despidió entre lágrimas. El doctor Vidal repetía que podía volver en cualquier momento, y que él esperaría ese momento. «Eres una médica con talento. No te pierdas», le dijo al despedirse. «Un par de años fuera y ya no podrás volver a la cirugía». El divorcio de David, Ana decidió tramitarlo más adelante. ¿A qué venían las prisas?
La decisión ya estaba tomada. Del momento exacto en que apareciera el sello en su documentación ya no dependía nada. Ahora lo importante era ordenar las ideas, recuperar el aliento, calmarse. Y lo que viniera después ya se vería. Y Ana confiaba en que la solución llegaría sola. Al abrir la puerta de la casa de su abuela, Ana suspiró. Vaya, había trabajo de sobra. En otro tiempo, allí todo relucía de limpio. Su abuela no soportaba el desorden. Los suelos siempre brillaban. Por todas partes había alfombrillas recién lavadas. En las ventanas colgaban cortinas de un blanco impecable. Ahora, en cambio, la casa parecía abandonada e inhóspita. Menos mal que al menos no habían tirado los muebles. Ana dejó en el suelo su gran bolsa de deporte y se sentó en un sillón. En aquella casa había transcurrido la mejor parte de su infancia. A diferencia de otros niños, ella adoraba ir de visita a casa de su abuela. Allí mismo se había preparado para la selectividad y el acceso a medicina. La invadieron los recuerdos. Cuánto se alegraba su abuela de que su nieta fuera a ser médica. Bromeaba diciendo que Ana la curaría de todas las enfermedades y que viviría al menos 100 años. Solo que su abuela se apagó justo después de la muerte de su madre. El corazón no aguantó la pérdida. Ana ni siquiera sabía cómo había sobrevivido entonces, perdiendo uno tras otro a sus seres más queridos. En aquel momento la sostuvo David. Estuvo a su lado. Le decía que tenía que ser fuerte. ¿En qué momento se le evaporaron a él esos sentimientos? Ana sacudió la cabeza y se levantó. No era momento de dejarse llevar por los pensamientos ni de compadecerse. Le tocaba limpiar, traer agua. Su abuela decía que hay que tener siempre las manos ocupadas en algo, porque así no quedan ni fuerzas ni ganas de pensar en lo malo. Y aquello siempre salvaba a Ana. También la salvaría ahora. Al caer la tarde ya había conseguido caldear la casa, había ordenado y fregado los suelos. Tras pensarlo un poco, sacó el álbum de fotos antiguas y colocó un retrato de su abuela y de su madre en el marco del espejo que colgaba sobre la cómoda. Que estuvieran cerca de ella, aunque fuera así. Ana se durmió muy pronto, y le pareció que, por primera vez en mucho tiempo, estaba de verdad en casa. Por la mañana la despertaron unos golpes en la puerta. Encendió la pantalla del móvil. Anda, casi mediodía. Hacía mucho que no dormía tanto. Los golpes se repitieron. «¡Un momento!». Se echó un chal por encima y fue a abrir a la visita mañanera. En el umbral había una mujer de unos 60 años, vestida con un chaquetón acolchado. La cabeza la llevaba cubierta con un pañuelo de flores. «Buenas, hija. ¿Has decidido volver, entonces?». Sonrió con cautela. Ana no reconocía a la mujer, pero su cara le resultaba familiar. «Soy Remedios, la vecina de al lado. ¿No te acuerdas?». Claro que se acordaba de Remedios. A veces pasaba por casa de su abuela a tomar un té y a compartir los chismes del pueblo. «Buenas. Pase, Remedios». «Sí, mira, he venido». Remedios entró, se quitó el chaquetón y luego el pañuelo, y después, entornando los ojos, se puso a examinar a Ana. «Te has hecho toda una mujer. Yo aún te recuerdo de niña. ¿Cuándo viniste la última vez? ¿En el entierro?». Ana asintió. Sí, había estado en el pueblo cuando enterraron a su abuela, y ya no había vuelto más. Nunca le daba tiempo. Los estudios, el trabajo. Y tampoco tenía ganas de volver. ¿Para qué, si su abuela ya no estaba? «Guapa», asintió Remedios con aprobación. «¿Vienes a descansar o a quedarte?». «De momento no lo sé». Ana abrió los brazos. «Según salga». «Pase, que tengo tetera y placa. Le hago un té». Remedios pasó a la sala y se acomodó en un sillón. Ana, no sin dificultad, encendió la placa y puso agua a calentar. «Así que te has hecho médica. Tu abuela siempre presumía de que estudiabas medicina». «Sí», asintió Ana. «Soy cirujana».
Remedios juntó las manos. En sus ojos se leía una admiración sincera. Cirujana, pronunció, silabeando, como saboreando cada letra. Fíjate tú. ¿Te acuerdas de cuando salías corriendo de aquel gallo? Ana se acordó de aquello. El gallo apareció ante ella como salido de la tierra. Entonces le llegaba casi a la altura, y el pico, que de pronto le pareció erizado de puntas afiladas como dientes, la persiguió luego mucho tiempo en las pesadillas. Se rió. Me acuerdo, del gallo y de los patitos. ¿Y no querrías trabajar aquí con nosotros? Remedios cruzó los brazos sobre el pecho y entornó los ojos. La del consultorio se ha jubilado. Ya pasaba de los 70, no daba abasto. Ella sola para 2 pueblos, imposible llegar a todo. Y tú, joven, sí puedes. Es que estamos hartos de ir hasta la cabecera de comarca por cada estornudo. Ana negó con la cabeza. No voy a trabajar. Quiero descansar un poco, y luego vuelvo a la ciudad. Ay, qué pena. Remedios movió la cabeza. ¿Qué se os ha perdido en esa ciudad? Aquí el aire es más limpio y la gente mejor. No sé. Ana puso 2 tazas en la mesa. Estoy acostumbrada a la ciudad. Aquí no me apañaría. Ni siquiera sé qué hacer con la casa. Habrá que arreglar la instalación eléctrica, seguramente. Y no encienden todas las bombillas. Mi Paco viene y le echa un ojo. Remedios sonrió con orgullo. Mi marido es un manitas para todo. Y no bebe. Esta última frase la pronunció no solo con orgullo, sino con una especie de triunfo, como si no tener debilidad por la bebida fuera la principal virtud de cualquier hombre. Y su Paco, sin duda, poseía esa virtud. Se lo agradecería mucho. Suspiró Ana. Le pago lo que haga falta. No digas tonterías. Se echó a reír Remedios. Aquí eso no se estila. Como empieces a sacar dinero, se te ofende. Además, él también te recuerda, seguro. Que no. Tú instárate tranquila. Paco pasa esta tarde y te deja todo apañado. Y lo de venir al consultorio, tú piénsatelo. Ana se encogió de hombros. No tenía ninguna intención de hacer de médica de pueblo. Aquel viaje lo necesitaba para reflexionar sobre su vida, despejarse y descansar. Mira que ir a elegir esa profesión. Bien que lo dicen, que si eres médico no se lo confieses a nadie, y menos a los vecinos. Y ahora Remedios iba a contarle a todo el pueblo que había llegado una médica, y no una médica cualquiera, sino una cirujana. En fin, un vendaje en un dedo cortado o recomendar algo para la fiebre en un resfriado sí sabría hacerlo, pero de ahí no pasaba. El resto del día lo dedicó a la limpieza. Paco, en efecto, se pasó por la tarde. Resultó ser un hombre de aspecto juvenil, alto y fuerte. Trajo unas herramientas, unos cables y unos artilugios desconocidos con los que arregló la instalación e incluso le dejó reparada una lámpara de pie. No sé cómo agradecérselo. Sonrió Ana cuando Paco la llamó para enseñarle el trabajo. Es usted todo un maestro. Encantado de ayudar. Paco resplandecía, satisfecho con el elogio. Y ya sabes, si necesitas algo, por vecindad, aquí estamos. Si se rompe cualquier cosa, me avisas. Y si alguien enferma, tú piénsatelo, lo del consultorio. A lo mejor te haces al pueblo y decides quedarte. Ana contuvo a duras penas un suspiro. ¿Se habían puesto todos de acuerdo? Todos habían decidido proponerle que se hiciera cargo de la atención médica de la zona. ¿Tan grave era la falta de personal? Después de acompañar a Paco a la salida, Ana encendió la lámpara de pie. La habitación se llenó de una luz cálida y amarillenta, como en aquellos tiempos en que ella y su abuela se quedaban charlando por las tardes. Ana se recostó en el sillón y cerró los ojos. La nevada era un espectáculo precioso. Solo que al día siguiente le tocaría sacar la pala del cobertizo y despejar el patio. A lo mejor había tomado una decisión precipitada. Quizá habría sido mejor quedarse en la ciudad, alquilar un piso, seguir yendo a trabajar. Quizá reconciliarse con Davy.
No. Rotundamente no. Ana se levantó. Se le ocurrió una idea inesperada. Su abuela tenía un tocadiscos viejo y una colección de vinilos. Esperaba que no lo hubieran tirado todo. El tocadiscos y los discos aparecieron en el desván. Ana limpió con cuidado el polvo de aquel tesoro. Para su sorpresa, el tocadiscos no se había estropeado durante los largos años de humedad. Eligió un disco. En verano, en aquella casa sonaban a todas horas coplas de la abuela. Ana se sentó en cuclillas junto al tocadiscos y sonrió. No podía venirse abajo. De ninguna manera podía hacerlo. Todo iba a salir bien. Y aunque ya no tuviera a David, aunque ya no volviera a confiar en un hombre, sobreviviría y sería feliz. Ana se quedó dormida sentada en el sillón, con la música sonando bajito desde el altavoz del tocadiscos. Los días siguientes los dedicó a la limpieza de la casa y a intentar organizar su vida cotidiana. Los vecinos la ayudaban con todas sus fuerzas. Venían a conocerla. Unos le traían huevos o empanadillas. Otros la obsequiaban con conservas caseras o tomate en aceite. La gente allí era, en efecto, cercana y hospitalaria. Muchos recordaban a Ana de cuando era una niña pequeña, y ella evocaba con gusto aquellos tiempos despreocupados y felices en que el futuro le parecía un cuento, y en el presente no había ningún problema serio. A Ana empezó a gustarle la vida en el pueblo. Se acostumbró pronto al ritmo pausado. A veces echaba de menos el trabajo, pero sabía que tarde o temprano volvería a la medicina. Y por ahora necesitaba descansar. David le escribió varios mensajes. Unas veces exigía que fuera de inmediato a hablar con él. Otras la acusaba de insensible, de haber sido una mala esposa, de haberlo empujado prácticamente a la infidelidad. Ana no contestaba los mensajes. Solo lloraba al leer cada nueva misiva de su marido, pero se calmaba enseguida. No tenía tiempo para venirse abajo. Casi se le había olvidado que pronto llegaba la Navidad. Encontró en el desván un árbol artificial y unas bolas antiguas. Ahora, cada noche cenaba escuchando música y contemplando el pequeño abeto en cuyas ramas parpadeaban las lucecitas de colores de una guirnalda. Una tarde, como de costumbre, encendió las luces del árbol y se acomodó en el sillón con una taza de su té favorito. De pronto, alguien llamó a la puerta con desesperación. ¡Ana! ¡Ana! ¡Abre! Era Remedios. Ana cruzó de 2 zancadas la distancia que separaba su sillón de la puerta. Sabía que así llaman solo las personas que necesitan ayuda urgente. ¿Qué ha pasado? Remedios iba en bata de guata de flores. En los pies llevaba unas zapatillas, a pesar de que nevaba y hacía un frío helador. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Paco, a Paco le pasa algo malo. ¿Qué le ocurre? Voy. Ante los ojos de Ana desfilaron imágenes aterradoras. Un infarto, un abdomen agudo, un ictus. Los caminos estaban cubiertos de nieve. ¿Quién sabía cuándo podrían llegar hasta el hospital? Y ella no tenía nada a mano. Solo el botiquín corriente que hay en cualquier casa, y con eso no bastaría. He llamado al 112. Dicen que no saben cuándo podrán venir, que no hay manera de pasar. Ana se echó por encima la cazadora y agarró de la mano a su vecina. Cuénteme por el camino qué ha pasado. Vamos, a lo mejor todavía se puede hacer algo. Con paso rápido se dirigieron a la casa de al lado. Ana notaba que temblaba, pero no de frío, sino de inquietud. En el hospital era más fácil. Tenías a mano radiografía, ecografía, todos los fármacos necesarios. ¿Y aquí qué podía hacer? No iba a operar con un cuchillo de cocina. Paco daba vueltas por la habitación. Tan pronto se levantaba como se tumbaba en la cama. Tan pronto se ponía en cuclillas. Tenía la cara desencajada de dolor. Gemía. Y a veces soltaba un grito. Ana se fijó en sus labios. El hombre se había mordido el inferior hasta hacerse sangre. «Estoy fatal. Me muero», gimió. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde le duele?» «Aquí». Paco se señaló la zona lumbar con la mano.
y el muslo derecho. Hace 2 horas que empezó. Le ha dado y no se le pasa. Remedios se sentó, con la mano en el pecho. Yo le digo que se tumbe, y él dice que no puede. No puedo estar tumbado. Paco volvió a agacharse y enseguida se incorporó de un salto. Me duele. Ana frunció el ceño. Ya tenía claro qué le pasaba a su vecino. Después de hacerle unas cuantas preguntas más, confirmó su sospecha. Un cólico nefrítico. ¿Hace mucho que no van al médico? ¿Tiene informes? ¿Análisis? No tenemos nada. Masculló Remedios con aspereza. Si nosotros al médico no vamos, ¿verdad, Paco? Que estamos sanísimos. No empieces. Paco hizo un gesto con la mano. Bastante tengo. ¿Qué hago, doctora? Como no haga usted algo, no aguanto. Espere, ahora vuelvo. Ana corrió a su casa. Tenía los fármacos adecuados y además ya tenía trazado un plan de actuación. A los pocos minutos estaba de vuelta con Remedios y Paco. Tómese estas pastillas, se le pasará. Le tendió al hombre unos blísteres. Una para empezar. ¿Tiene termómetro? Si no hay fiebre, conviene aplicar calor en la zona lumbar. ¿Y saldrá la piedra? Preguntó Paco con esperanza. A lo mejor ni hace falta ir al hospital. Habrá que ir, respondió Ana con firmeza. Puede que no salga. El hombre tragó con dificultad las pastillas. No quiero ir al hospital, suspiró. Me dan miedo los médicos. Vaya, un hombre hecho y derecho y le da vergüenza. Ana arqueó las cejas. Si el médico dice que hay que ir, se va. Remedios encendió el brasero y preparó una bolsa de agua caliente. Gimiendo y quejándose a cada paso, Paco llegó a duras penas hasta el sofá y se acomodó. Ana notó que el dolor empezaba a soltarlo. Las arrugas de la frente se le alisaban. Los gemidos se hacían más espaciados. El hombre dejó de dar vueltas y de agarrarse la espalda. Va bien, poco a poco, dijo. Muy bien, doctora. No me separo de usted. Prepárese, declaró Ana. Porque si se niega a ingresar, no sé qué voy a hacer con usted. Está bien, si usted lo dice, iré. Paco suspiró con una tristeza, como si en lugar de al hospital comarcal lo mandaran al fin del mundo. A los médicos solo les fue posible llegar hasta el paciente por la mañana. Para entonces Paco ya dormitaba tranquilo en la cama. Remedios estaba sentada a su lado, sujetándole la bolsa de agua caliente en la zona lumbar. Un médico joven, recién salido de la facultad a todas luces, felicitó a Ana por no haberse aturullado en una situación crítica. ¿Y no le apetecería venirse con nosotros, colega?, preguntó mientras Remedios recogía las cosas de Paco. Nos falta personal. No, gracias. Yo luego vuelvo a la ciudad. Ana quitó importancia al asunto con un gesto. Estoy aquí de paso, descansando. Entiendo. El médico se entristeció. Es una pena. No hay quien quiera trabajar. Todo el mundo se va a la ciudad. Unos días más tarde, Paco regresó a casa, y por el pueblo empezaron a correr rumores de que la médica prácticamente le había salvado la vida y le había aliviado un sufrimiento insoportable. Ana confiaba sinceramente en no tener que volver a atender a nadie más. Ocurrió en la Nochevieja. Ana pasaba el fin de año sola por primera vez. Estaba un poco triste, pero le apetecía estar sola. Preparó su ensaladilla favorita, hizo unos canapés y encendió el viejo televisor de su abuela. Pero no llegó a disfrutar del especial de fin de año. Alguien llamó a la puerta con desesperación. Ana ya sabía qué significaba aquel golpe, fuerte, como si la persona aporreara la puerta con todas sus fuerzas. «¡Doctora! ¡Doctora! ¡Sálvela!». Era una mujer joven. Ana no había tenido trato con ella, pero sabía que vivía un par de casas más allá. «Mi madre se ha caído, no respira». Ana no recordaba cómo llegó hasta la puerta. Le pareció incluso que resbaló y se cayó, porque al día siguiente se descubrió un enorme moratón en la rodilla. La mujer mayor yacía en el suelo con los ojos cerrados. Tenía los brazos extendidos,
la boca entreabierta. «Mamá», sollozaba la hija de la infortunada. «Se ha muerto». Ana se puso rápidamente en cuclillas. No había respiración. No había pulso. Sus manos bajaron sobre el tórax de la mujer. Aquel protocolo lo tenía automatizado. 30 compresiones, 2 ventilaciones. En su cabeza empezó a sonar por sí sola la canción con cuyo ritmo practicaban las maniobras de reanimación allá en la universidad. «¿Han llamado a emergencias?», dijo Ana con la respiración entrecortada. «Sí, han prometido llegar en media hora. Si pueden pasar». A la hija de la mujer le rodaban por las mejillas enormes lagrimones. «¿Se ha muerto?». «Llame otra vez. Diga que se está realizando reanimación cardiopulmonar. Pídales que vengan más rápido. Salga a esperar a la ambulancia», ordenó Ana. Se esforzaba por hablar con frases cortas. Sabía perfectamente que las personas, en situaciones críticas, asimilan peor la información. Solo así se puede hablar con ellas. La mujer se enjugó las lágrimas y salió de la habitación. Ana seguía comprimiendo el tórax, procurando no perder el ritmo. Ay, si tuviera un desfibrilador y adrenalina. Ojalá no fueran en vano los esfuerzos. Ojalá llegara a tiempo la ambulancia. Por suerte, la UBI móvil llegó apenas media hora después. Las emergencias no tienen ni fines de semana ni fiestas. No era difícil imaginar lo que le habría costado al conductor abrirse paso por aquellas carreteras nevadas. Pero llegaron. «Colega, permítame que la releve. Póngale la vía, el maletín naranja». «Por supuesto. Y aquí quizá merezca la pena pararse un momento. Fíjate en algo, en cómo esta mujer, que había huido de la medicina buscando descanso y silencio, se encontraba una y otra vez, casi sin quererlo, ante situaciones donde su única salida era volver a ser lo que era. Puede que huyamos de nuestro dolor, pero rara vez huimos de nuestra vocación. A veces, aquello que creemos abandonar es precisamente lo que nos sostiene cuando todo lo demás se ha derrumbado. Y me pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Es posible dejar de ser quienes somos solo porque nos hayan herido? ¿O nuestra verdadera naturaleza acaba encontrándonos aunque nos escondamos en el rincón más apartado del mundo? 10 minutos después, el médico hizo un gesto con la cabeza señalando a Ana. Si no hubiera sido por ella, ya no habría nada que hacer. Así, al menos, hay esperanza. La mujer y su hija, que se llamaba Olga, volvieron 2 semanas después. Resultó que la desdichada había sufrido un infarto que le había provocado la parada cardíaca. Olga se presentó en casa de Ana con una enorme caja de bombones y unos dulces hechos por ella misma. «Todos me dicen que sin usted mi madre habría muerto», contaba Olga, secándose las lágrimas. «No se imagina lo agradecida que le estoy. De verdad que no se lo imagina. Pero mujer». A Ana le daba apuro escuchar tantos elogios. Simplemente había hecho lo que mejor sabía hacer en el mundo. «No exagere». «No exagero ni un poquito. Es usted un ángel». Aquel episodio hizo que Ana replanteara sus planes de vida. De pronto tomó conciencia de lo lejos que puede quedar a veces la ayuda. Si no hubiera sido por ella, aquella mujer, en efecto, habría muerto. ¿Cómo era posible? Un pueblo grande y el consultorio cerrado con llave. En la cabecera de comarca la ayudaron con los trámites de nuevo puesto. «Hemos oído hablar de usted», le dijeron en Recursos Humanos cuando llegó con los papeles. «Sus vecinos se han llamado, pidiendo que la convenciéramos para que se quedara en el consultorio y no volviera a la ciudad. Y no ha hecho falta convencerla». «Muy bien. Poca gente se atreve a mudarse de la ciudad al pueblo para trabajar. Sueldos bajos, peores condiciones». «El destino a veces es de lo más imprevisible», se rió Ana. Empezó una vida nueva. Ana encargó todo lo necesario para el consultorio, que resultó estar situado no lejos de su casa. Eso la alegró. 2 minutos y ya estaba en su puesto. Estaba un poco nerviosa. ¿Cómo no?
Antes tenía a su disposición varios laboratorios, un ejército de enfermeras, colegas siempre cerca a los que poder pedir ayuda. Pero se consolaba pensando que antaño los médicos rurales se las apañaban con sus obligaciones sin quejarse a nadie. Hasta escribían libros sobre su duro oficio. Sin ir más lejos, aquellos viejos médicos de las novelas que tanto admiraba. Al consultorio empezaron a llegar pacientes, la mayoría de las veces con un simple resfriado o con heridas que no requerían un tratamiento serio. A veces se presentaban casos que exigían un traslado al hospital comarcal. Ana encargó libros de medicina interna y diagnóstico, y por las tardes los releía, refrescando los conocimientos adquiridos en la universidad. A Marta le sorprendió la decisión que había tomado Ana. ¿No te vas a arrepentir?, le preguntó cuando la llamó por teléfono. Al fin y al cabo, no es del todo tu especialidad. De momento no me arrepiento, respondió Ana. Y si se arrepentía, nunca era tarde para volver. La vida seguía su curso. Llegó la primavera. Ana disfrutaba de cada día que pasaba en el pueblo y casi no pensaba en David. A veces lo recordaba, pero los buenos recuerdos quedaban siempre tapados por aquella imagen grabada para siempre en su memoria. Cristina y su marido en la cama, iluminados por la luz tenue de la lámpara. Una tarde, mientras Ana estaba en casa leyendo una monografía dedicada al tratamiento y diagnóstico de las infecciones víricas, llamó a la puerta Remedios. «¡Pasa, que está abierto!», gritó Ana, que hacía tiempo que se había desacostumbrado a echar la llave. Remedios parecía contenta y excitada. «¿Te has enterado de la noticia?». «¿Qué noticia?». Ana se encogió de hombros. «No he oído nada». «Pues resulta que tienes un paciente nuevo en tu zona. Llegó ayer. Y la casa la habían estado arreglando desde antes. Todos nos preguntábamos quién iría a mudarse. Alguno de esos nuevos ricos». «Hace tiempo que ya no hay nuevos ricos», sonrió Ana. «Como mucho algún millonario, pero no creo que un millonario venga a comprarse una casa aquí». «Lo he visto», la interrumpió Remedios. «Un buen hombre y una niña pequeña, de unos 5 años. A la mujer no la ha visto nadie. A lo mejor viene luego». «Pues acércate y pregunta de dónde y qué», le pidió Ana con retintín. «Como médica del lugar, me muero de la curiosidad». Estaba claro. En eso consistía el objetivo de la visita de Remedios. Quería que Ana averiguara datos sobre el nuevo vecino, para luego comentarlos con sus amigas. Ana sonrió. No estaba bien utilizar a la médica con fines personales. Nada bien. Pero en voz alta, por supuesto, no lo dijo. «A lo mejor me acerco», dejó caer con misterio. «Si tengo tiempo. Y si no, disculpa». Remedios pareció decepcionada. «Habría que ir», dijo con aire práctico. «Nunca se sabe qué clase de persona es». «Lo pensaré». Ana sonrió con picardía. «Pero no prometo nada. Además, no tengo tiempo». «Bueno, si eso, ya te pasas por casa». Remedios se levantó. «Charlamos. Hago empanadillas». «Vale, me paso. Gracias por venir». Al día siguiente, Ana pasó por delante de la casa a la que se había mudado el nuevo vecino. Junto a la valla había aparcado un coche de importación, caro. Ana no entendía de coches, pero se hacía una idea de lo que podía costar un vehículo así. Por lo visto, en efecto, un hombre acomodado. Aunque quién sabe. En su antiguo trabajo había un médico joven que se compró un coche parecido a plazos. A saber, a lo mejor el nuevo vecino era igual. Le gustaba fanfarronear. Aunque Ana se fijó bien en la casa. La habían revestido con madera de calidad. En el tejado habían puesto una buena teja, y las ventanas eran nuevas. Por lo visto sí que era alguien con posibles. Pero ¿a ella qué más le daba? Aquel día casi no hubo pacientes. Ana colgó en la puerta del consultorio un cartel con su número de teléfono y se fue a casa. Tenía tiempo de sobra, y al final se decidió a hacer una visita a la persona a la que pertenecía el coche que tanto había intrigado a Remedios.
Nada del otro mundo. Presentarse sin más, decir dónde podían pedir ayuda. ¿Por qué no? Ana se detuvo junto a la valla, contempló un rato más la casa recién arreglada y probó a abrir la cancela. No cedía. Ana reparó en un timbre junto a la entrada. Fíjate, en el pueblo casi nadie tenía timbre en la puerta, y encima en un sitio tan inesperado. Allí todo el mundo entraba a las casas de los demás con toda naturalidad. Ana pulsó el botón y oyó un lejano y tenue tono. La puerta de la casa se abrió. Al porche salió un hombre bastante alto, de complexión delgada. De esos que se resfrían a menudo, anotó para sí Ana. El hombre llevaba unos vaqueros y una camisa de cuadros. Sobre la nariz lucía unas gafas redondas. Miró a Ana con extrañeza. «Buenas tardes», saludó él. «¿A quién busca?» Ana frunció el ceño. Bien podía acercarse a abrir en lugar de gritar. Era, sencillamente, de mala educación. «Soy la médica del pueblo. Trabajo en el consultorio». Ana sonrió, tratando de disimular sus verdaderos sentimientos. «Me llamo Ana». «¿Y en qué puedo ayudarla?» «Es usted a quien puedo ayudar yo, estimada persona». El hombre cruzó los brazos sobre el pecho, como defendiéndose de la visitante. Ana se quedó desconcertada. Estaba acostumbrada a que en el pueblo la trataran con respeto, y aquel la miraba desde arriba. «Vengo por el asunto de informarle de que puede recibir atención médica». «Sé dónde está el consultorio, ya lo he visto», la interrumpió el hombre. «Pero no me interesa». Ana notó que empezaba a enfadarse. «Por desgracia, solo disponemos de un consultorio de atención primaria. La atención más especializada solo puede recibirse en el hospital comarcal. Solo puedo compadecer a la gente del lugar, que ha de recibir atención especializada en un sitio tan apartado». El hombre miraba a Ana con guasa. «Nosotros ofrecemos, usted decide». Ana forzó una sonrisa. «Encantada de conocerlo. Que tenga un buen día». «Papá, ¿quién es?» Al lado del hombre apareció una niña pequeña de pelo castaño claro y unos ojos azules enormes. Un auténtico angelito. Ana no pudo reprimir una sonrisa. Le gustaban los niños y soñaba con que algún día ella y David tuvieran un hijo o una hija. Qué pena que aquello no llegara a ocurrir. «Nadie, cariño, entra en casa», respondió el hombre. «¿Nadie?», se indignó Ana para sus adentros. O sea, que para él ella era nadie. La niña miró a Ana una vez más, dio media vuelta y desapareció tras la puerta. «No la molesto más». Ana miró a su interlocutor con aire desafiante. «Que le vaya bien». «Igualmente». El hombre cerró la puerta. Ana volvió a su casa. Tenía unas ganas locas de darle una patada a la rueda del coche de aquel hombre tan desagradable, pero contuvo el impulso. A ver si se daba cuenta y la tomaba por la loca del pueblo, aunque seguramente ya lo pensaba. A Remedios le contó que había hablado con el hombre, que le había parecido de lo más antipático y que ni siquiera la había dejado pasar. «Fíjate, qué descarado», se sorprendió Remedios. «Llegan y se creen los mejores. Menudo señorito». A partir de aquel día, Ana lo llamó para sus adentros el señorito. Su nombre no llegó a saberlo. No pidió ayuda ninguna vez. Ana no tenía ganas de volver por allí, y tampoco había motivo. Llegó abril. El tiempo seguía frío. La primavera se retrasaba. La nieve aún no se había derretido del todo y por las noches caían heladas. Todos temían que aquel año no se pudiera recoger la cosecha. Se multiplicaron los resfriados. Ana llegó incluso a diagnosticar 2 neumonías, y a ambos pacientes los mandó al hospital, prefiriendo curarse en salud para no permitir complicaciones. Una noche llamaron a su puerta. Ya se había acostumbrado a que de noche solo se acudía a ella en casos de urgencia. Había pasado varias veces. Por eso Ana ni siquiera preguntó quién era, sino que corrió a la puerta poniéndose la cazadora sobre la marcha. «¿Qué ocurre?»,
Preguntó al abrir de par en par. «Doctora, ¿puede venir?» Ana se quedó pasmada. En su porche estaba el mismísimo señorito del coche caro de importación. Su cara ya no tenía aquel gesto altivo. Estaba visiblemente asustado. «Vamos». Cuénteme por el camino qué ha pasado. Ana agarró el maletín con las medicinas que tenía junto a la puerta. Con paso rápido se encaminaron a la casa del hombre. Él hablaba deprisa. No sé qué le pasa. Todo estaba bien. Ha estado jugando durante el día, ha comido bien y por la tarde vi que le duele la cabeza. Le he tocado la frente, ardía. Le he tomado la temperatura, 38,5. Le he dado un antitérmico, no le baja. Le he dado otro y la temperatura solo sube. Entiendo, asintió Ana. ¿Erupciones, dolor de cabeza, náuseas? No, nada. El hombre miraba a Ana asustado. ¿Debería? No lo sé. Se extrañó Ana ante la inesperada pregunta. Llegaron a la casa donde vivía el hombre. Él abrió la cancela y dejó pasar a Ana delante. La puerta de la casa estaba abierta. La habitación de la niña está en la planta baja. El hombre señaló con la mano la dirección. Ana se dirigió a la habitación. La niña estaba tumbada en la cama, con el pelo desparramado sobre la almohada y las mejillas encendidas con un rubor enfermizo. Ana le retiró la manta. Ojalá no hubiera sarpullido. Por fortuna, la piel estaba limpia. Ana sacó el fonendoscopio. «Despierta, pequeña», la llamó. «Tengo que escucharte los pulmones». La niña abrió los ojos. «¿Ha venido, doctora?» Ana asintió y sonrió. «Sí. Tu papá me ha llamado para curarte». En los pulmones Ana no oyó estertores, pero la fiebre de la pequeña era, en efecto, alta. El padre le contó qué medicamentos le había dado. «Creo que hay que ir al hospital», resumió ella. «La temperatura es alta, y yo no soy pediatra». «No», soltó de pronto el hombre. «No puedo llevarla al hospital». «¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que no puede?» «Haga lo que pueda. Si por la mañana no mejora, iremos». Menuda tontería. A la mujer le entraron ganas de darle un capón. «¿Qué está diciendo?» «Doctora, ¿puede venir un momento?», dijo el hombre en voz baja. Ana asintió. Salieron juntos al pasillo. «Ana, por favor, intente ayudarla ahora. Tengo motivos para no ir al hospital. No piense que soy mal padre. Es solo que hay motivos, de verdad». En la cara del hombre había desesperación, y Ana, de pronto, le creyó. «Está bien», suspiró. «Pero no tengo suficientes fármacos. Necesito algunas cosas más». «Compraré lo que sea». El hombre irguió los hombros. «Dígame qué necesita, se lo apunto». Ana sacó del bolsillo la libreta y el bolígrafo que siempre llevaba encima. «Solo voy un momento a casa de la vecina para que se quede con la niña». El hombre suspiró. «Menudo lío. ¿Para qué la vecina? Me quedo yo con la pequeña». Ana posó la mano en el hombro del padre angustiado. «Tiene que estar bajo mi vigilancia. ¿De verdad puede ir usted?» El hombre sonrió con gratitud. «Claro que puedo. Solo una cosa. Dígame cómo se llama». Ana sonrió a su vez. «Ana». «Perdón, no me he presentado, con los nervios. Daniel». «Está bien, Daniel. Aquí tiene la lista. Lo espero». Daniel salió rápido de la casa. Ana oyó cómo arrancaba el coche. La pequeña se agitaba en la cama. Ana la acarició por el pelo. La niña se quejaba en sueños. Ana la levantó, la apretó contra su pecho y empezó a caminar por la habitación, canturreando en voz baja una nana. La pequeña se calmó. Solo de cuando en cuando soltaba un suspiro hondo. Ana caminaba y caminaba, meciendo a la niña. Notaba cómo cedía la fiebre, cómo la respiración de la cría se volvía más pausada y regular. La depositó con cuidado en la cama y se sentó a su lado, en el suelo. Mirando aquella carita, pensó: «Mira,
No se parece nada al padre. Las mejillas mofletudas, las pestañas larguísimas, los labios de piñón. De pronto la invadió una tristeza. A lo mejor ella nunca llegaba a tener hijos, y allí estaba, en aquel pueblo, con la hija de otro, cuando podría estar acunando a un bebé suyo. Ana le acarició la mejilla a la niña y apoyó la cabeza en la almohada. Sin darse cuenta, se le cerraron los ojos y se hundió en un sueño profundo. Cuando Ana despertó, no entendió dónde estaba. Miró alrededor. Una habitación pequeña pero acogedora. En las paredes un papel azul con nubes. Una estantería de libros, una lámpara de pie. Ella estaba tumbada en un sofá, tapada con una manta de cuadros. Se incorporó de golpe. Así que estaba en la casa. Sí. Oyó la voz del hombre. Dijo algo y luego se rió. La niña. Ana se levantó y fue hacia la voz. La noche anterior no había tenido tiempo de fijarse en la distribución de la casa. Aquello parecía el salón, a través del cual había llegado a la habitación infantil. Ana se asomó al cuarto de la niña. En la cama estaba sentada la pequeña, y a su lado, en una silla, Daniel. Y he soñado con unos caballos grandes, grandes. La niña abría los brazos para mostrar lo enormes que eran los caballos de su sueño. ¿Así de grandes? Se rió Daniel. ¿Y cómo cabían en tu sueño, si eres tan pequeñita? Ana contuvo a duras penas una sonrisa y luego carraspeó con timidez. Daniel se volvió hacia ella. «Buenos días, doctora. Perdone que no la haya despertado. He vuelto de madrugada». «¿Cómo te encuentras?», le preguntó Ana a su pequeña paciente. ¡Me has curado!, exclamó la niña. «Ya ha desayunado», informó Daniel, «y está deseando salir a jugar». «De momento nada de jugar». Ana miró a la niña con severidad. «Todavía hay que quedarse en la cama y leer cuentos con papá». «Daniel, ¿puedo hablar un momento con usted?». Daniel asintió y se acercó a ella. «La escucho». «Lo primero», empezó Ana, «hay que llamar a un pediatra. Una fiebre de origen desconocido es un motivo serio de preocupación». «De acuerdo, llamaré a uno. Pero no del hospital comarcal, sino a uno privado», asintió Daniel. «¿Y lo segundo?». Ana miró de reojo a la niña, que hojeaba absorta un libro de páginas de colores. «Podría haberme despertado». Ana notó que se ponía colorada. «De verdad que no me costó nada. ¿Puedo preguntarle una cosa más?». «Claro, doctora. Nos ha ayudado tanto. Yo casi pierdo la cabeza». «¿Por qué se negó a ir al hospital? Veo que quiere a su hija. ¿A qué viene ese riesgo?». Créame, si hubiera sido algo grave, habría ido sin pensarlo, pasando por encima de todo. Daniel suspiró. Hay factores que, digamos, son bastante significativos. ¿Puedo saber cuáles? Dejémoslo para otra ocasión. Daniel bajó la cabeza. Es una historia larga. Está bien, asintió Ana. Me voy a casa. Tómele la temperatura cada hora. Si pasa algo, venla corriendo a buscarme. Gracias. Estoy en deuda con usted. Daniel volvió a sonreír, y ella se sorprendió pensando que le gustaba aquella sonrisa. Lo hacía parecer más joven y más afable. Ya no le resultaba tan antipático y engreído como en su primer encuentro. Al día siguiente, el pediatra examinó a la niña. Resultó que, con toda probabilidad, había pasado mal un simple resfriado, y que su vida y su salud no corrían peligro. Ana se alegró de veras al oír aquella noticia. «Ya me lo han dicho, ya he venido». Daniel esperaba a Ana junto a su valla cuando ella volvía del consultorio, terminada la consulta. «¿Y con quién está la niña?», preguntó Ana. «Vienen niñeras de la ciudad. La cuidan mientras trabajo». «Ya». Daniel calló un momento,
y luego preguntó de improviso: ¿Cómo puedo agradecérselo? ¿Dinero o comprar algo para su consultorio? Esto no es un consultorio de esos, se rió Ana. Y aquí lo tenemos todo. No hace falta dinero. Pero aún así, vino en plena noche. Se quedó con la pequeña. No puedo simplemente... Y además, me preguntó por qué temía llevar a mi hija al hospital. Puedo contárselo, pero es largo. Me temo que la voy a aburrir. Ana sonrió. No pasa nada, si la niña está vigilada. Puedo ofrecerle un té. Daniel asintió. Vamos, me encantará entrar a tomar algo. Cuando Ana sirvió el té, el hombre empezó su relato. 8 años atrás, había entrado a trabajar en una gran empresa dedicada a la ingeniería energética. Daniel había estudiado matemáticas, dominaba bastante bien la programación, ganaba bien y a los 3 años tenía ahorrado para un piso. Podía permitirse casi cualquier cosa. Las cosas le iban de maravilla. Estaba convencido de que así seguiría. Y de ahí, quién sabe, quizá llegara a montar su propia empresa o incluso a marcharse al extranjero, a Estados Unidos, por ejemplo. Un negocio próspero, una familia, una vida holgada lejos de todo. ¿Qué más se podía pedir? Pero todo cambió cuando Daniel conoció a Ángela. Era la hija de uno de los altos directivos de la empresa donde trabajaba. Se conocieron de la forma más banal, en una fiesta de la compañía. Ángela se fijó en aquel chico atractivo e inteligente y se acercó ella misma a charlar un rato. Daniel quedó prendado de la chica. Lucía se parece a ella. Sonrió. Los ojos le ocupan media cara, las pestañas le llegan a las cejas. ¿Cómo no iba a enamorarme? Ángela le sorbió el seso al chico. Después de la fiesta solo podía pensar en ella, lamentando no haberse atrevido a pedirle el número. Pero fue Ángela quien lo llamó. ¿De dónde has sacado mi teléfono?, preguntó Daniel sorprendido. De mi padre, se rió Ángela. Y por si te interesa saberlo, él ve con buenos ojos que salgamos. Estás bien considerado. Medio año después se casaron. Daniel estaba dispuesto a llevar a su mujer en palmitas, y ella también lo quería con toda el alma. Cierto que en su comportamiento había algunas rarezas. A veces permanecía demasiado tiempo de mal humor. Lloraba a menudo por cualquier nimiedad. Había semanas enteras así. Daniel lo achacaba a la sensibilidad excesiva de su amada y a las particularidades de su carácter. Yo ni siquiera quería ir a aquella fiesta, contaba a veces Ángela. Pero mi padre insistió. Seguramente quería que viera qué buenos partidos tenía trabajando para él y que eligiera alguno. Ángela se quedó embarazada. Nació Lucía, y después del parto algo cambió para siempre. Ángela se volvió retraída. Antes era una parlanchina imparable y se reía a menudo, y de pronto era como si tuviera una máscara en la cara. Casi no se acercaba a su hija. Casi todo lo hacía yo, suspiró Daniel. Era como si me la hubieran cambiado. Depresión posparto, pensó Ana con compasión. Les pasa a muchas mujeres. ¿Quién iba a saberlo?, se lamentaba Dalan. Pensó que se le pasaría solo. Cuando él no estaba en el trabajo, se quedaba con Lucía. Ángela empezó a decir que no quería vivir, que iba a ser una mala madre, que no debería haber tenido a la niña. A Daniel aquellas conversaciones lo aterraban. Insistía en que Ángela buscara ayuda médica, pero ella se negaba en redondo. No quería ir a ningún sitio, lloraba, decía que no estaba loca. Una vez, es verdad, Ángela sí fue a un psicólogo, pero todo se quedó en que le recetaron unos calmantes suaves que, por supuesto, no dieron el resultado necesario. El médico dijo, además, que se le pasaría solo. Y ya me lo creí. Daniel hizo girar entre las manos la taza de té. Pensé que solo necesitaba tiempo. Con la depresión no se juega, suspiró Ana. Ella ya intuía cómo podía terminar aquella historia, y no se equivocó. Daniel esperaba a que volviera la Ángela de antes, pero no volvió. Primero poco a poco, luego cada vez más. Cada día encontraba en casa botellas vacías.
Buscó a especialistas que pudieran ayudar a Ángela a superar el problema. Recorrió a todos los que pudo, pero nadie logró ayudarla. A Lucía la criaba, no su madre, sino niñeras que se relevaban una tras otra. Y entonces cometí un error, dijo Daniel en voz baja. Un error que aún hoy no me perdono. Lucía tenía por entonces 4 añitos. Estaban los 3 en casa. Ángela había bebido un poco, pero se comportaba con normalidad. Daniel tuvo que salir un momento a la tienda. Se había acabado el pan, o Lucía se había empeñado en un capricho. «Vuelvo en 10 minutos», dijo poniéndose la cazadora en el recibidor. Volvió muy rápido. No le hicieron falta más de 15 minutos para ir y volver. Pero se encontró la puerta del piso abierta. Ángela dormía en el sofá. A su lado, en la mesita, una botella de vino a medias. Lucía no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está? Gritó Daniel sacudiendo a su mujer por el hombro. ¿Dónde está Lucía? Aquí, respondió Ángela adormilada. Por ahí anda. Aquí no está. Daniel se levantó de un salto y salió corriendo al portal. ¡Lucía! ¡Lucía!, gritaba. A sus voces empezaron a asomarse los vecinos. Alguien se ofreció a ayudar en la búsqueda, pero la pequeña se había esfumado. Llamaron a la policía. Llegaron los servicios de emergencia. ¿A dónde habría ido? ¿Y si la habían raptado, metido en un coche y llevado quién sabe dónde? A Daniel le entró una crisis de nervios. Le temblaba todo el cuerpo. Apenas podía articular palabra. Y aquí conviene detenerse un instante, porque hay pocos miedos tan puros y tan devastadores como el de un padre que no encuentra a su hijo. En ese instante no existe el dinero, ni la carrera, ni los planes de futuro. Solo existe el terror. Y, sin embargo, fíjate en algo. Mientras el pánico lo consumía, en el fondo Daniel ya sabía que la culpa la iba a repartir y que una buena parte se la iba a echar a sí mismo para el resto de su vida. Y me pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Es justo cargar con una culpa así toda la vida cuando el descuido dura apenas un instante? ¿O acaso el amor de un padre necesita, de algún modo, ese peso para seguir sintiéndose amor? Localizar a Lucía lo consiguieron los perros de rastreo. El rastro llevaba a uno de los pisos. Abrió la puerta una anciana de esas que llaman buenas como el pan. La tenían por la rara del vecindario. La mujer vivía sola, si no se contaban la 12 de gatos. Resultó que Lucía había salido ella sola de su piso y había empezado a bajar las escaleras. Ni ella misma supo explicar por qué. Quizá quiso alcanzar a su padre, o estaba asustada por el comportamiento de su madre. En el 3er piso, Lucía se cruzó con la vecina, que sin ver nada malo en una niña de 4 años paseando sola, la invitó a su casa. Y Lucía fue, seducida por la promesa de ver los gatos. Por suerte no le pasó nada. Jugó con los gatitos. La anciana la obsequió con unas galletas duras, compradas un par de años atrás, y aquello estuvo a punto de volver loco a Daniel. Imagínese lo que podía haber pasado. Se encontró con aquella señora y no ocurrió nada malo, pero podía haber sido cualquiera. Hoy en día se leen cada horror. Daniel apretó los labios. Ana comprendió lo duro que le resultaba recordar aquella situación, y lo entendía perfectamente. Aquí, en el pueblo, se deja a los niños jugar sin vigilancia, dijo Ana. Aquí pueden entrar en casa de cualquiera sin problema. En la ciudad no es así. Da miedo pensar con quién pudo cruzarse Lucía. Hubo un escándalo, continuó Daniel. Yo perdí la cabeza. Grité como nunca le había gritado a nadie. Le dije que era, de verdad, una mala madre, que la niña podía haber muerto por su culpa. Ahora me da mucha vergüenza. Toqué las cuerdas más dolorosas de su alma, pero no me controlaba. Durante el escándalo, con una calma extraña, Ángela no respondía a las acusaciones de su marido.
Solo asentía y sonreía. Sonreía con una sonrisa indiferente. Y a la mañana siguiente, Daniel la encontró en el baño, alcohol y una dosis alta de somníferos. Estuvo casi una semana en coma. Terminó Daniel. Y luego se fue. Ya no estaba. Lo siento mucho. Ana posó la mano sobre la de Daniel. Pero usted no tiene la culpa. Una depresión, más una dependencia del alcohol, hacen a una persona prácticamente imprevisible. Sobre todo si no tomaba antidepresivos o si no la seguía ningún médico. Con la cabeza lo entiendo, pero con el corazón no. Daniel se quedó callado y se frotó la frente con la mano. No consigo aceptarlo. Y entonces me enfadaba tanto con los médicos por no haberla curado, por no haber visto lo que le pasaba, ya desde después del parto, cuando todo empezaba. Me odiaba a mí mismo. Pensaba que había dejado pasar el asunto, que había esperado a que se resolviera solo. Tendría que haber hecho algo. Y luego empezó la pesadilla. El padre de Ángela, deshecho por el dolor, empezó también a culpar de todo a Daniel. Lo despidió del trabajo. Lo llamaba a todas horas, día y noche, amenazándolo con quitarle a la niña. Un par de veces, cerca del colegio infantil al que iba Lucía, Daniel vio a unas personas extrañas que no le quitaban ojo. A lo mejor fueron imaginaciones suyas, sugirió Ana. No creo. Es un hombre importante, con mucho dinero, y por tanto con muchas posibilidades. Por eso decidí irme de la ciudad. Espero que aquí no me encuentre. Confío en que se le pase con el tiempo y se olvide de nosotros. Entiendo que ella es su nieta, un recuerdo de Ángela, pero tengo pánico a perderla. Es lo único que tengo. Ahora trabajo a distancia, pagan bien, me alcanzó para la casa y la reforma. Pero tengo una auténtica fobia, una cosa horrible. Perder a la mujer y luego vivir con la idea de que en cualquier momento pueden quitarme a la hija. Esa es la historia. Daniel se terminó el té y clavó una mirada, pensativo, en algún punto del espacio. Quería llevarla al colegio del pueblo, contratar profesores particulares para que luego entrara en una buena universidad. Pero de momento así estoy más tranquilo. Cuando vino usted la primera vez, hasta me asusté. Pensé que era alguien enviado por él. Pero tampoco está bien impedir que la niña vea a su abuelo. Tarde o temprano habrá que arreglar la relación. Ana se encogió de hombros. Y no sé cómo arreglarla. Él me odia y me culpa de todo. Y, ¿sabe una cosa? Hasta lo comprendo. Si a Lucía le pasara algo y yo pensara que alguien tiene la culpa, creo que sería capaz de matar a esa persona. Y me daría igual las consecuencias. A Daniel se le encendieron los ojos. Ana comprendió cuánto quería a su hija. Estaba dispuesto a despedazar a cualquiera que le tocara un pelo. Por su cabeza cruzó un pensamiento no invitado. ¿Qué padre sería Davy? En fin, ya es tarde, y aquí estoy yo dándole la lata con mis confesiones y mi pequeña con la niñera, suspiró Daniel. Y usted debe de estar cansada de mi historia. ¿Qué va?, respondió Ana. Gracias por confiármela. Daniel se levantó y sonrió. A usted es imposible no confiarle las cosas. ¿Sabe? Cuando la vi, cuando volví y usted estaba sentada junto a ella cogiéndola de la mano, sentí algo que ni yo mismo sé explicar. Perdone, doctora. Con los años me he vuelto un sentimental. Daniel salió al zaguán. Ana se levantó para acompañarlo, pero no le dio tiempo. Él ya iba deprisa por el sendero. Junto a la cancela se volvió y le hizo un gesto con la mano. Ella le respondió del mismo modo. Desde aquel día, Ana y Daniel empezaron a verse casi a diario. Después del trabajo, ella pasaba a ver a Lucía, su pequeña tocaya. La niña se encariñó con ella, y Ana le correspondía. Lucía era una criatura encantadora, obediente, con una imaginación desbordante, entrañable y conmovedora. Ana notaba que a la niña le faltaba una madre, e intentaba compensárselo aunque fuera un poco,
comprendiendo perfectamente que difícilmente lo lograría. Lucía le pidió que le comprara un maletín de médico de juguete y le preguntaba con interés cómo se usaba tal o cual instrumento, cómo funcionaban las pastillas, cómo curar la cabecita o la barriguita. Daniel trataba a Ana con una ternura cada vez mayor, y ella le correspondía. Entre los vecinos, la amistad de Ana y Daniel despertaba un ardiente interés, pero Ana prefería no dar detalles. Solo faltaban los chismes, que ni ella ni él necesitaban. Sentía, sin embargo, que empezaba a enamorarse de Daniel. Los pensamientos sobre David la visitaban cada vez menos. Con Daniel se sentía de verdad a gusto y ligera. Él le preguntaba con interés por su trabajo. Admiraba que hubiera llegado a ser cirujana. Incluso encargó varios libros de divulgación médica. Y aquello la halagaba. A David el trabajo no le interesaba. Al contrario, le pedía que hablara de él lo menos posible. Llegó el verano. Daniel invitó a Ana a pasear por el bosque. Fueron juntos, encantados, charlando de cosas sin importancia. Lucía correteaba a su lado, llamando ora a su padre, ora a Ana, para que admiraran una mariposa o un saltamontes. De pronto, Lucía tropezó y cayó. La niña gritó inesperadamente. ¡Mamá, ayuda! Ana se precipitó hacia la pequeña y se agachó a su lado. ¿Qué pasa? Lucía la miró con pena. Mamá, me duele la rodilla. Ana le miró la rodilla herida. Solo un rasguño. Espera. Sacó del bolsillo una tirita comprada especialmente para Lucía, con dibujos de animales. Elige. Hay un conejito, un zorrito, una gallinita. Lucía eligió el conejito. A los pocos minutos la niña ya se había olvidado de la caída y volvía a correr por el sendero, disfrutando del buen tiempo. Ana regresó junto a Daniel, que se había quedado parado. No es nada, no te preocupes. No me preocupo, dijo el hombre en voz baja. ¿Has oído cómo te ha llamado? No, no me he fijado. Se azoró Ana. Simplemente me he acercado y le he hecho la primera cura, como quien dice. Que no es nada. Es solo que, seguramente, ella siente algo. ¿Siente qué? Como te trato yo a ti. Y a lo mejor... Ana se quedó helada. Mamá. Lucía la había llamado mamá. A lo mejor solo se ha asustado y se le ha escapado. Daniel sonrió y negó con la cabeza. En casa hace tiempo que te llama mamá Ana. No paraba de preguntar si podía dirigirse así a ti. Yo se lo prohibía para no ponerte en un compromiso. Los dos callaron. Daniel cogió a Ana de la mano. Entiendo que te has divorciado hace poco, y ya sabes lo que hubo en mi vida. Me habría gustado hacerlo de otra manera, pero tengo una pregunta para ti. ¿Querrás ser mi mujer y la madre de Lucía? La niña, como por casualidad, apareció justo a su lado. Aquel invierno Ana lo esperó como no había esperado ninguno. Era su primer fin de año con su nueva familia, Daniel y Lucía. Ahora los tres vivían juntos en su amplia casa. Daniel había conseguido enderezar la relación con el padre de su primera mujer. El hombre reconoció que se había equivocado, que Daniel sencillamente no había podido hacer nada cuando su esposa empezó a beber, y que un papel importante en aquel entendimiento lo habían jugado las conversaciones con Ana. Lucía adoraba a su abuelo y siempre esperaba con impaciencia sus visitas. Es verdad que, aunque Daniel ya no temía volver a la ciudad, decidió quedarse en el pueblo. Aquí el aire es distinto, y la gente también, se respira mejor, decía. Ana tramitó el divorcio de David. Se enteró de que con Cristina la cosa no había cuajado, y no le extrañó lo más mínimo. Hacía tiempo que le parecía que su amiga la envidiaba un poco, pero espantaba aquellos pensamientos. Como decía el jefe del servicio de cirugía, cuando algo te lo parece, lo más probable es que no te lo parezca. Resultó que David había sido para Cristina una especie de trofeo. Después de estar con él una temporada, ella declaró que debían separarse. David se quedó solo.
Varias veces le pidió a Ana que volviera con él, pero ella se negó. Ahora ya no la unía a aquel hombre absolutamente nada. Ana caminaba sin prisa desde su consultorio hacia casa, suya. Aquel lugar se había convertido de verdad en algo suyo. Le gustaba su consulta limpia, valoraba trabajar sola y responder solo de sí misma. Cierto que ahora atendía también al pueblo vecino, y a veces salía a visitar a domicilio a los pacientes. El trabajo había aumentado, pero Ana lo adoraba. Era, en efecto, una médica de las de vocación. Se sentía necesaria y recibía de sus pacientes una gratitud sincera. Bajo los pies crujía la nieve. Los diminutos copos brillaban a la luz de las farolas. Le entraron ganas, como de niña, de echar la cabeza atrás y mirar al cielo. Si te quedas así, contemplando la nieve que cae, parece que te despegas despacio de la tierra o que te deslizas hacia algún lugar lejano. ¡Mamá! Lucía corría hacia Ana a toda velocidad. Habían salido a recibirla, como siempre. Ana cogió a la niña en brazos y la besó en la mejilla sonrosada. ¿Te has portado bien? Muy bien, asintió la niña. Me he comido toda la papilla y toda la sopa. Casi toda. Daniel abrazó a Ana por los hombros. Buenas tardes, doctora. Tengo que hablar seriamente con usted. La escucho con atención. Ana frunció el ceño e intentó poner la cara más seria posible, pero los labios se le estiraban solos en una sonrisa. La doctora Ana, aquí presente, se queja de usted. Dice que le gustaría irse con usted a la playa esta primavera, y usted siempre está trabajando. Sí, trabajando. Ana declaró con toda formalidad que ya había hablado de las vacaciones, hoy mismo, y las tenía apalabradas. Estupendo, asintió Daniel. Por fin descansaremos los tres. Me temo que tendré que decepcionarte, suspiró Ana. ¿Qué pasa? A Daniel se le apagó la mirada. No me digas que al final no podemos ir los tres. No podemos. Ana se encogió de hombros. De ninguna manera. Solo los cuatro. Daniel la miró desconcertado. Ella asintió. Venga, que eres un hombre inteligente. Ata cabos. ¿Quién es el cuarto? Daniel de pronto soltó una carcajada que resonó en toda la calle. Mamá, ¿quién es el cuarto? ¿Quién es? Lucía tiraba impaciente del cuello de Ana. ¿Quién va a ser, cariño? El cuarto es tu hermanito o tu hermanita, solo que de momento está en la barriga de mamá. ¿Lo has pillado por fin? Refunfuñó Ana. Antes de casarnos decías que atabas cabos, que habías estudiado matemáticas. Pero Daniel no prestó la menor atención a sus palabras. Levantó a Ana en el aire y la hizo girar en brazos. Atrapada ante sus padres, a la niña le pareció que se elevaba despacio por encima de la tierra, porque miraba los copos de nieve que caían.